El realismo social español. Es un movimiento literario que floreció en la segunda mitad del siglo XX, caracterizado por su enfoque en la realidad social de la España de la posguerra. Camilo José Cela y Miguel Delibes son dos de sus figuras más representativas. Cela, en obras como La familia de Pascual Duarte y Viaje a la Alcarria, retrata la pobreza, la violencia y la marginalidad de la España rural. Su estilo es crudo y directo, con un lenguaje coloquial que refleja la voz del pueblo. Delibes, por otro lado, se centra en la vida cotidiana de la clase media rural en obras como Los Santos Inocentes y El Camino. Su mirada es más amable y compasiva, pero no menos crítica. Ambos autores comparten un profundo conocimiento de la sociedad española de la época y una sensibilidad hacia las injusticias sociales que la aquejaban. Diferencias. Cela, estilo más duro y pesimista, enfoque en la marginalidad. Delibes, estilo más cálido y esperanzador, enfoque en la clase media rural. Similitudes. Realismo en la descripción de la vida cotidiana. Crítica hacia las desigualdades sociales. Uso de un lenguaje sencillo y directo. En resumen, el realismo social español de Cela y Delibes ofrece una visión profunda y conmovedora de la realidad social de la España de la posguerra. Su obra sigue siendo relevante hoy en día por su capacidad de reflejar las complejidades de la vida humana y las desigualdades sociales que persisten. Además de Cela y Delibes, otros autores importantes del realismo social español son Carmen Laforet, autora de Nada, novela que retrata la vida de una joven estudiante en la Barcelona de la posguerra, con una mirada crítica hacia la sociedad y la moral de la época. Rafael Sánchez Ferlosio, autor de El Jarama, novela que describe un día de campo de un grupo de jóvenes en el río Jarama, mostrando la apatía y la desilusión de la juventud en la España franquista. Juan Goytisolo, autor de Reivindicación del Conde Don Julián, novela que explora la historia de España desde una perspectiva crítica y subversiva, cuestionando los mitos y la identidad nacional. Ana María Matute, autora de Los Abel Sánchez, novela que explora la historia de una familia y la moral de la sociedad a través de la figura de un personaje obsesionado con la venganza. Jesús Fernández Santos, autor de La cara oculta, novela que retrata la vida de un grupo de personas en un pueblo de Galicia, con un enfoque en las relaciones humanas y las consecuencias de la guerra civil. Estos autores, junto con Cela y Delibes, forman parte de un movimiento literario que se caracterizó por su compromiso con la realidad social de la España de la posguerra, y su crítica hacia las desigualdades, la violencia y la represión. Las obras de los autores del realismo social español exploran una serie de temas comunes que reflejan las realidades de la España de la posguerra. La pobreza y la desigualdad social. Las novelas de estos autores retratan la precariedad económica y la profunda brecha social que existía en la España de la época, especialmente en las zonas rurales. Se observa la lucha por la supervivencia, la falta de oportunidades y la marginación de los sectores más vulnerables. La violencia y la represión. La Guerra Civil Española y la dictadura franquista dejaron una profunda huella en la sociedad, y la violencia, la represión y la censura son temas recurrentes en la literatura de este periodo. Se exploran las consecuencias del conflicto armado, la persecución política y la pérdida de libertades. La moral y la ética. La sociedad española de la posguerra se caracterizaba por una moral estricta y tradicional, y las obras de estos autores exploran las tensiones entre los valores tradicionales y las nuevas realidades. Se cuestionan las normas sociales, la hipocresía y las contradicciones que se derivan de una sociedad en transformación. La identidad nacional. La guerra civil y la dictadura franquista tuvieron un impacto profundo en la identidad nacional española. Las obras de este periodo exploran los mitos y las realidades de la identidad nacional, cuestionando los valores tradicionales y buscando nuevas formas de entender la historia y la cultura española. La búsqueda de la esperanza. A pesar de la oscuridad de la realidad que se retrata, las obras de estos autores no son totalmente pesimistas. Se busca un espacio para la esperanza, la solidaridad y la resistencia frente a la adversidad. Los personajes, aunque enfrenten dificultades, muestran una capacidad de resiliencia y una búsqueda de un futuro mejor. En resumen, las obras del realismo social español son un testimonio de las complejidades de la sociedad española de la posguerra. A través de la exploración de estos temas, los autores nos ofrecen una visión crítica y profunda de la realidad social de la época, y nos ayudan a comprender las raíces de la sociedad española actual.
Si bien el realismo social español tuvo su auge en la segunda mitad del siglo XX, varios autores contemporáneos siguen explorando temas similares, aunque con una mirada más actual y adaptada a las nuevas realidades de la sociedad española. Javier Cercas, autor de Soldados de Salamina, Anatomía de un instante y Terra Alta, entre otras obras, Cercas explora la historia reciente de España, la memoria histórica y la identidad nacional, con un estilo narrativo ágil y reflexivo. Almudena Grandes, autora de Los aires difíciles, Las edades de Lulú y Inés y la alegría, Grandes se centra en la vida cotidiana de personajes de diferentes clases sociales, explorando temas como la memoria, la familia, la identidad y el amor, siempre con un enfoque crítico hacia la sociedad española. Manuel Vilas, autor de Ordeza, Alegría y el hundimiento, Vilas explora la historia familiar, la memoria y la identidad personal, utilizando un estilo autobiográfico y reflexivo. Cristina Fallarás, autora de La niña de la maleta, El alma de la cigüeña y La hija del tambor, Fallarás se centra en la historia de personajes femeninos marginados, explorando temas como la violencia de género, la pobreza y la discriminación. Marta Sanz, autora de El valor de las cosas, El frío y la pasión de la diferencia, Sanz explora la sexualidad, la identidad de género y la diversidad, con un estilo narrativo experimental e innovador. Estos autores, aunque no se enmarcan estrictamente dentro del realismo social español, siguen explorando temas como la desigualdad social, la memoria histórica, la identidad nacional, la violencia y la discriminación, con una mirada actual y crítica hacia la sociedad española. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.